saludamos a Mauricio Mejía Urrea, precisamente abogado, penalista, docente universitario. Bienvenido, Mauricio, aquí a Clicracia, el poder de la información on clic, la democracia en información, formación para la democracia. Bienvenido. Hola Roger, un saludo especial para usted, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia de este programa tan prestigioso. Muchísimas gracias, Mauricio. Entonces ayúdenos usted con esta inquietud que yo dejé planteada hace unos segundos. Estamos en un Estado social y democrático de derecho. El derecho, digo yo, tiene que estar siempre presente para que las decisiones del Estado no se tomen con la simple intención de que es que yo quiero, o me parece, o es que así debe ser. No, el derecho tiene que regir las decisiones y hay que creer en el derecho. Roger, fue el compromiso que nosotros asumimos desde la Constitución de 1991. A partir de 1991 nosotros tuvimos un cambio paradigmático en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que vemos el mundo y en la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Y básicamente es eso, respeto supremo por el Estado de Derecho, respeto absoluto por la norma. Oiga, y cuando se habla de exegetismo, que utiliza mucho usted esa expresión, o que la norma es taxativa, ¿a qué se refiere? Y debemos nosotros, como ciudadanos, creer en que la norma sí es eso. El exegetismo, Roger, es un método o un instrumento de hermenéutica jurídica, es decir, de interpretación del derecho. Y digámoslo así, es el más rígido, el más inflexible de los métodos de interpretación jurídica, porque lo que quiere decir es que si la norma es clara, pues no se le puede dar un alcance mayor al que naturalmente tiene en su tenor literal. Ese es el exegetismo, ¿cierto? Aplicar la norma a rajatabla, tal y como está prevista en el código. Y usted lo dijo muy claramente, si la norma es clara, pues entonces no da lugar a que usted se imagine que no es por ahí, sino por otro lado. Entonces, eso permite que haya más tranquilidad, digámoslo así, más seguridad jurídica, digamos, en las decisiones. Hay veces que sí, Roger, lo que pasa es que tampoco podemos cerrar la mirada o el panorama única y exclusivamente al método exegético. Si usted me lo pregunta a mí, yo prefiero otros métodos, el método sistemático, el que dice que las normas todas tienen un propósito, un espíritu y que ese espíritu tiene que estar articulado entre todas. Entonces hay que hacer el análisis de hacia dónde va una norma, hacia dónde apunta la otra y buscar puntos de encuentro entre ellas. Yo no soy tan exegético, yo soy más finalista y más funcionalista en cuanto a métodos de interpretación de la norma. Esto viene a colación, Mauricio Mejía Urrea, pues porque frente a la decisión del presidente de la República de erradicar por decreto la consulta popular, pues se ha presentado toda clase de dimes y diretes en torno a lo jurídico. Algunos dicen, este presidente va a prevaricar, y él acaba de salir con una información que se las mostramos acá y simplemente no vamos a quedar ahí, simplemente como ejemplo para que usted nos ayude con una respuesta así concreta como la que usted nos da. Él dice, según la Constitución Política de Colombia, primero la Constitución, artículo 103 de la Constitución, mecanismos democráticos de participación, entre ellos está la consulta popular. Y ello se reglamenta a través de leyes, y una ley es la 1757 de 2015. Y en el artículo 3, literal C, dice, mejor dicho, explica literal A, literal B, literal C, según está presentando este documento, para hablar de fecha de consulta. Con base en este documento dice, estoy dentro de los tiempos para radicar la consulta popular. Y entonces uno dice, pero si me muestra esto que hace parte de la Constitución y de la ley 1757, pues entonces el presidente tiene razón. O sea, no hay por qué dudarlo. ¿O sí hay por qué dudarlo, Mauricio?
Roger, yo no lo veo como usted lo está viendo en este momento, la verdad. O sea, y también haciendo uso de ese método de interpretación que a mí me gusta, que es el sistemático, el funcionalista, el finalista. Yo creo que el presidente de la República sí está vulnerando el ordenamiento jurídico. Yo pienso que en atención a esa interpretación sistemática de las normas, nosotros lo que asumimos desde 1991 fue un sistema constitucional democrático de pesos y de contrapesos, y claramente el presidente de la República sí tiene algunas facultades, pero facultades que puede poner en marcha ante ciertas situaciones precedentes que aquí nos están dando. Porque básicamente esta potestad o facultad de la que está hablando, en mi opinión, solo se activa en la medida en que el Congreso de la República haya omitido pronunciarse, y para mí está muy claro que el Congreso de la República se pronunció dentro de su marco de funciones constitucionales y legales. No creo que él se pueda pronunciar de esa manera, y me parece que sí es un comportamiento prevaricador si finalmente se produce. Pero mire lo que es la importancia de contar con un experto como usted, porque nos hace caer en la cuenta de algo. Hágame el favor, José, y poncha el documento al que está refiriendo el presidente, para que no entre por los ojos. Dice, fecha de convocatoria de consulta popular. Y entonces esto nos permite precisar que el presidente, con este artículo 32 y el 33 y el 33C, en el que hace énfasis, está hablando de los términos. Y vemos más abajo, la radicación de la consulta se llevó el 1 de mayo, el vencimiento era para que se procediera con concepto por parte del Senado fue el 1 de junio, y se vence el término 8 días después, o sea, 12 de junio. Lo que el presidente está defendiendo aquí es solamente una partecita, el término, y uno podría entonces decir, el presidente tiene razón en cuanto al término, pero si vamos a lo que está explicando Mauricio Mejía Urrea, es lo otro más, digamos, en relación de si se puede o no se puede decretar la consulta popular sin concepto previo y favorable del Senado de la República, que fue discusión la semana pasada, y en lo que también estuvimos de acuerdo nosotros, en el cierto contexto. Ojo, entonces, según lo que nos está diciendo Mauricio, hoy es que sí puede estar incurriendo, no obstante esté dentro de los tiempos, sí puede estar incurriendo en un prevaricato, porque no está respetando la norma, no está respetando que ya el Senado de la República se pronunció, dio concepto previo, pero lo dio desfavorable. Ahora, lo otro que le pregunto es, para pasar al tema particular con usted, ¿se puede la decisión tomada por el Senado de la República, se puede objetar o se puede impugnar? Pues en un Estado de Derecho, Roger, como el que nosotros pregonamos y defendemos, ninguna decisión es absoluta y libre de cuestionamientos, y esos cuestionamientos se pueden ventilar, pero se pueden ventilar a través de los procedimientos preestablecidos ante los jueces de la República, y considero yo que el mecanismo sería, salvo mayor y mejor calificado criterio, ante el Consejo de Estado en una acción de nulidad o tal vez nulidad y restablecimiento del derecho. Perfecto, clarísimo. Bueno, y pasemos pues al tema particular del derecho penal. Oiga, entonces, a propósito de una discusión parecida como la que tenemos usted y yo, o discusión no, un comentario de precisión, como el que acabamos de tener usted y yo, que le dé a la ciudadanía claridad, y creo que con lo que usted acaba de decir se le dio mucha claridad en el tema de la consulta popular. Vamos a lo penal y la situación del joven de 15 años que presuntamente atentó contra la integridad física y la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se están rasgando las vestiduras en el país muchas personas, Mauricio Mejía Urrea, porque primero, este muchacho podría tener máximo una pena de 8 años si se declara responsable por parte de un juez, porque él decidió no allanarse. Es una pregunta que la vamos a hacer enseguida. Ahí la tiene Javier en su mente. Pero la gente se rasga las vestiduras, e incluso puede ser menos.
¿Es así o no es así? Efectivamente, Roger, o sea, tenemos que hacer un análisis de esta situación sin ningún apasionamiento. Yo sé que es una situación muy dura, sensible, que seguramente a todos nos ha conmocionado mucho, pero si la vamos a analizar desde el punto de vista jurídico, tenemos que ser muy objetivos con ella. Y tal y como usted lo menciona, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, lo que se prevé es que la consecuencia que se pueda dar para el menor infractor de la normatividad penal, pues primero que todo hay un abanico de posibilidades respecto a esas sanciones. De ese abanico de posibilidades, solo una implica la privación de la libertad. Y dentro de esa privación de la libertad hay alternativas. La pena pudiera ser, para un caso como este que estamos hablando, pues por ahora de una tentativa de homicidio doloso, pudiera ser una pena entre los dos, una sanción, perdón, entre los 2 y los 8 años. Pero no hay garantía de que sea 8, de que sea 2. Incluso le digo, Roger, pudiera no haber sanción, pudiera no haber sanción. O por lo menos pudiera no haber sanción privativa de la libertad. Así es, doctor. Explícanos, yo creo que el núcleo de esta situación es la decisión que tomó ayer el joven, me imagino que concertada con su apoderado, de no allanarse. Esto abre un abanico de posibilidades grandísimas y abre también la posibilidad de que haya un acuerdo entre la fiscalía y el joven para llegar, por ejemplo, a un final pactado que es el principio de oportunidad. Explíquenos un poco qué viene ahora con este proceso cuando él no se allana, porque si se hubiera allanado, pues de alguna manera el proceso se cierra mucho y queda simplemente la decisión del juez de definir la sanción como usted lo plantea. Así es, Javier, muy claro como usted lo expone. Efectivamente, dentro del proceso penal hay varias alternativas. Dentro de esas alternativas, digámoslo así, que una vez empieza a desarrollar el proceso como tal, está la posibilidad de que la persona comprometida en la investigación acepte cargos. En el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la aceptación temprana a los cargos puede ser un criterio que el juez puede tener en cuenta al momento de establecer la sanción, el quantum punitivo, si es que va a existir una privación efectiva de la libertad. El hecho de que no se haga una aceptación de cargos de manera temprana puede ser también un factor que el juez considere al momento de establecer la sanción, si es que va a ser privativa de la libertad, seguramente para ponerla en unos quantum punitivos más elevados o más altos. Pero lo que tenemos que dimensionar en este momento es que tal vez está dentro del abanico de posibilidades también, o se nos es admisible especular sobre el particular, es que el hecho de no haber aceptado cargos obedezca a una estrategia de diálogo previo con la Fiscalía General de la Nación. En el sistema de responsabilidad penal colombiano está previsto que una de las alternativas sea entrar a negociar la responsabilidad penal para obtener algunas prerrogativas, pero hay que aclarar lo siguiente: en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es diferenciado, que es especial al de los mayores, no está prevista la negociación para aceptar responsabilidad, pero sí para lograr escenarios de aplicación del principio de oportunidad. Y esa es una situación que no podemos pasar por alto, que es muy trascendental y que yo consideraría que puede ser incluso valiosa si lo que pensamos es que nos interesa determinar realmente qué fue lo que ocurrió acá, cuál es el trasfondo de todo, quiénes son los determinadores, quiénes son los que planificaron, quiénes fueron los que se propusieron desestabilizarnos como sociedad a partir de la perpetración de este comportamiento. Ese principio de oportunidad es una institución noble que es ponderada, que está avalada por instrumentos internacionales y que puede ser de mucha utilidad en esta causa
respondiendo a los dos criterios, respondiendo a que la finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes no es sancionar o castigar, sino educar y formar, y atendiendo a que como sociedad, al criterio según el cual como sociedad lo que nos interesa es entender qué fue lo que pasó acá, cuál es el fondo de todo y quiénes están detrás de todo esto. Abogado Mauricio, un saludo muy especial. Mire, quiero hacer un contexto frente a todo lo que ha pasado con el atentado al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. En los años 80, el ex capo Pablo Escobar utilizaba menores de edad como sicarios de confianza, conocidos como los suizos. Uno de ellos, recordemos, era John Jairo Arias alias Pinina, quien estuvo vinculado al asesinato del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984. Otros casos incluyen el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo Osa, ambos cometidos por menores de edad instrumentalizados por grupos criminales. Acá lo más preocupante es que, según cifras de la Defensoría del Pueblo, esto del año 2024, fueron reclutados 409 niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, lo que representa un aumento respecto a los 342 casos registrados en el año 2023. La mayoría de estos niños provienen de zonas vulnerables o de pobreza. ¿Por qué quiero hacer este contexto, doctor Mauricio? Porque hoy nos estamos centrando en la pena o el castigo que debe recibir el menor de edad, que obviamente accionó el arma, como se ve en los videos, quien es el que atenta contra el senador y contra el precandidato, pero la pregunta es ¿qué sanción tiene una persona a la que se le identifique o se le demuestre que es el responsable de instrumentalizar a estos menores de edad? ¿Tiene una pena mayor? ¿Es una pena establecida? ¿Cómo funciona en este caso para aquellos que instrumentalizan a estos niños para la guerra, doctor Mauricio? Sí, Oscar, la pregunta suya es muy importante y vale la pena aclararla bajo el siguiente contexto, y también deberíamos abordarla desde dos perspectivas distintas. El artículo 187 del Código de Infancia y Adolescencia es el que nos dice cuáles son las penas privativas de la libertad que se deben aplicar al menor infractor, y dentro de ella se habla de dos estándares distintos. Puede haber una pena que va entre los 1 y 5 años para la persona que está entre los 16 y 18 años que comete cualquier tipo de delito, que tenga pena privativa de la libertad superior a 6 años en el sistema de responsabilidad penal para adultos. Y el otro estándar nos habla de una pena entre 2 y 8 años para aquel menor infractor que cometió delitos más graves, como cuáles, como el secuestro, como la extorsión en todas sus modalidades, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y el homicidio doloso. Pero adicionalmente, y esta es la parte importante de esa norma, y es la que vale la pena tener también en cuenta acá, prevé esta disposición que si se logra acreditar que el menor infractor al momento de ocurrencia del delito estaba sometido a un constreñimiento para cometer el delito o había sido víctima de un reclutamiento ilícito, a ese menor no se le podrá imponer una pena privativa de la libertad o una sanción privativa de la libertad, sino que tendremos que buscar una alternativa distinta dentro de ese abanico de posibilidades que nos da el mismo Código de Infancia y Adolescencia. Que vuelvo y repito, tiene como 6 disposiciones que nos hablan de formas de sancionar al menor. Y respecto a lo que usted pregunta puntualmente, si la persona que condicionó, que determinó o constriñó a un menor para la comisión de un delito, pues claramente si es mayor de edad estará sometida a las sanciones establecidas en el régimen de adultos, y estas tendrán que ver es con el delito que se haya cometido. La tentativa de homicidio, en este caso sería un homicidio doloso agravado, pues estaría rondando por allá el homicidio agravado los 33 años y hasta los 60 años, y en grado de tentativa se reduciría la pena mínima a la mitad. Y quien haya determinado al menor respondería por esa pena a título de determinador. Adicionalmente podría concursar ese delito con el constreñimiento para delinquir, y se podrían aplicar agravantes que tienen que ver con la utilización de menores en la comisión de delitos. Pero esa persona respondería como determinador del ilícito de homicidio agravado en condición de tentativa.
Doctor Mejía, buenos días. Hola, Germán. Mi pregunta tiene relación con lo que acaba de preguntar Oscar Melo, lo que usted decía, cuando se hablaba de constreñimiento, de instrumentalización. En el sistema de responsabilidad penal también se incluye lo que se llama restablecimiento de derechos. Es decir, un menor de edad puede ser el que está siendo señalado de cometer un delito, pero a la vez puede ser víctima porque se le está utilizando para cometer el delito y también es sujeto de restablecimiento de derechos. Efectivamente, Germán, lo que pasa es que las medidas que tienen como propósito restablecer los derechos del menor de edad están pensadas fundamentalmente para los niños, niñas y adolescentes que van hasta los 14 años, o sea, menores de 14 años, que se supone que ellos no cometen delito porque no tienen la madurez psicológica para determinar su comportamiento en función de la comisión de un delito, sino que hay quien los utiliza para la comisión de delitos. Y a ellos se les aplican medidas de restablecimientos de derechos, que la más extrema de todas es la adoptabilidad, es decir, la persona es sacada de su entorno familiar y es puesta en un programa de adopción para que otras personas pues se encarguen de él. Pero cuando ya estamos hablando de una persona mayor de 14 años que incurre o incursiona en temas criminales o delictivos, en mi opinión no estamos ubicados ahí en las medidas de restablecimiento de derechos, sino de sanciones. Lo que pasa es que si se acredita que esta persona fue constreñida, utilizada, reclutada, la sanción no va a ser la privación de la libertad, sino que tendremos que buscar otras. Hay muchas alternativas y todas en función de reestructurar al menor, de brindarle nuevas oportunidades, de darle pedagogía, de darle educación, de darle formación. Está la amonestación, la implementación de reglas de conducta, la libertad vigilada, el sometimiento a un esquema semicerrado, es decir, con unos espacios en los que va a estar recluido, otros espacios donde va a estar compartiendo con su entorno social o familiar. Entonces son diversas medidas dependiendo de la situación. Pero yo creería, Germán, puedo estarme equivocando y esto, todo lo que tiene que ver con temas jurídicos está condicionado a puntos de vista, pero yo creería que en este caso no son medidas de restablecimiento del derecho, porque estas son para menores de 14 años. Acá serían medidas sancionatorias, pero no necesariamente, como lo mencionaba al principio, no necesariamente privativas de la libertad. Doctor Mauricio, aquí en este proceso es clave lo que se llama, bueno, en este y en todos, pero queremos enfocarnos en lo que se llama la cadena de custodia, y en esa cadena de custodia hay dos elementos importantísimos. Uno, el arma, la Glock con la que se disparó, y otro, el celular, que no aparece. Entonces, hay un asunto que ayer le escuché en un post en X a un abogado diciendo que esa cadena de custodia está muy viciada hoy, porque primero el celular no aparece y segundo, la Glock fue al parecer después manipulada por uno de los agentes, no sé si era agente o una de las personas que retuvo al menor. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, dos reflexiones también les propongo a ustedes respecto a la cadena de custodia. Lo primero es decir, la cadena de custodia es un protocolo establecido fundamentalmente para garantizar la mismidad del elemento. Es decir, cuando yo voy a llevar un elemento material probatorio como prueba dentro de una causa criminal, es muy importante determinar que ese elemento es el que el sujeto procesal dice que es. Si yo estoy diciendo, esta es el arma que ocasionó los disparos que produjeron la muerte, hay que garantizar cadena de custodia para determinar que el elemento que finalmente está llegando a juicio sí es el mismo que ocasionó esos disparos, sobre todo porque estamos hablando de elementos materiales que se fabrican en serie, en lotes de muchos elementos con las mismas características. Entonces hay que individualizar un elemento de todo ese universo de elementos que hacen parte del mismo lote, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que permite hacer la cadena de custodia, garantizar la mismidad, la autenticidad de ese elemento. En Colombia, ese protocolo de cadena de custodia, si bien es cierto, existe, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
a ver si se me permite la expresión, ha sido muy peyorativa con las implicaciones que tiene romper o faltar al protocolo de cadena de custodia. Porque en última lo que, a ver, como para explicárselo un poquito a todo el público, cuando una prueba va a ser desatendida de un proceso, tiene que ser porque esa prueba es inadmisible, es objeto de rechazo o es objeto de exclusión. Y esas consecuencias se aplican de situaciones muy específicas dentro del proceso y ninguna de ellas aplica al rompimiento de cadena de custodia. Entonces, en últimas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo que ha venido diciendo es que cuando se vulnera, se rompe la cadena de custodia, la prueba igual tiene que entrar al proceso, tiene que entrar, y que será el juez en el caso concreto, en el caso específico, el que pondere, el que valore qué tanto se vulneró, se infringió la cadena de custodia, como para que él no tenga la convicción de creer en la información que le está dando el elemento probatorio. Ese es un tema más o menos así. Cada juez determina qué tanto le puede creer a un elemento de prueba a pesar de que se haya roto o a pesar de que no se haya cumplido con la cadena de custodia. Eso es nuestro medio. Pero ojo con esto, es que la cadena de custodia es para tenerla en cuenta respecto a la prueba que existe. Es decir, acá se podría tener en cuenta y se podría hacer algún tipo de reflexión, valoración y ponderación respecto al arma de fuego. Respecto al celular, ninguna. Si no existe celular, pues obviamente no existe cadena de custodia, pero no existe elemento de prueba sobre el cual podamos reflexionar o ponderar la cadena de custodia. Entonces, el celular sencillamente no es medio de prueba al día de hoy, no existe. Mauricio Mejía Urrea, a este muchacho se puede decir presuntamente, se le presume inocente, no obstante haberlo visto accionando el arma. Procesalmente, Roger, es inocente. Procesalmente hablando, es inocente. Nosotros, o sea, si me pregunta a mí, yo tengo que analizar la situación desde el punto de vista procesal. Y desde el punto de vista procesal es una persona que recién se vincula a una investigación, ni siquiera un juicio, sino una investigación, y procesalmente no aceptó cargos en la primera oportunidad que tuvo, lo cual implica que procesalmente es inocente. Y cuando dice procesalmente se refiere a debido proceso, al artículo constitucional 29 que permite eso, que se le presuma inocente, ¿a eso se refiere? Toda persona en desarrollo de una actuación sancionatoria y penal se presume inocente hasta el momento final del proceso, es decir, hasta que existe una sentencia ya ejecutoriada, ya en firme, que indique lo contrario. Hasta ese momento es inocente. Algunos dicen, por aquí empieza la conversación con ustedes respecto de este tema, que se está premiando a este muchacho. Obviamente eso tiene pues una carga ideológica muy grande, que se está premiando no solamente pues por la pena, que solamente puede llegar hasta 8 años o hasta 4 o pena no sanción. Usted lo deja muy claro. Si es mayor de 15 años es sanción, ¿cierto? Entonces puede llegar hasta 8 años, que ya mucha gente rasga las vestiduras, o hasta 4, o hasta tal vez no haya sanción intramural, o sea, privativa de la libertad. Eso ya genera escozor en muchos. Pero se habla entonces también de privilegio, porque podría ser tenido en cuenta para un sistema de protección especial, él y su familia. Eso puede entenderse como premiar, como dicen algunos. Mauricio Mejía. Uno tiene que respetar los puntos de vista, Roger, eso es parte también de la visión democrática que todos tenemos que tener, ¿cierto? Pero sí, para mí obviamente pues no se trata de ningún privilegio ni de ningún premio. Me disculpan que estoy un poquito mal de la voz. No se puede entender de esa manera, Roger. O sea, uno es muy dado a creer que es que la forma en la que se aplica acá es un invento de nosotros y que nosotros estamos manejando de manera incorrecta las instituciones jurídicas, pero nosotros generalmente no innovamos, nosotros generalmente lo que hacemos es beber de instrumentos internacionales que de alguna manera nos instruyen
y nos direccionan en la forma correcta en la que se tiene que administrar justicia. Existen instrumentos internacionales como la Convención Interamericana de Derechos del Niño, las normas de Beijing de las Naciones Unidas, que básicamente lo que tratan de establecer es que en función de respetar los derechos y garantías de la humanidad, hay un segmento de esa humanidad que es una población especial que hay que tratar con un sigilo muy particular, y esas son las personas menores de edad. Y respecto a las personas menores de edad, son esos instrumentos internacionales los que nos dicen que tenemos que implementar hasta donde sea humanamente posible procedimientos que no estén dirigidos a castigar, sino procedimientos que estén dirigidos a formar, a posicionar de una mejor manera a ese menor, a educar, a darle alternativas, a permitirle que se ajuste a los cánones y a los procedimientos y al modo de vida de la sociedad en la que se desenvuelve. Incluso esas reglas internacionales, Roger, lo que dicen es que el proceso penal y las medidas sancionatorias para el menor de edad deben ser la última medida, la última, cuando efectivamente se ha tratado de auscultar y de agotar todos los otros mecanismos, incluso administrativos, para conjurar la situación en la que está involucrada el menor. Y la forma de intervenir la situación con este menor, pues yo pensaría que va en dos posiciones. Primero, pues sí, efectivamente, si es una persona de escasos 14 o 15 años, que se ha divagado un poquito en eso, si son 14 o 15, pero en cualquiera de esos dos casos, si es sujeto de responsabilidad penal, la consecuencia no es un castigo sino una sanción, y esa sanción debe tener un contenido pedagógico. Pero adicionalmente, si este menor va a dar colaboración con la administración de justicia para esclarecer la situación y de pronto optar por la aplicación de un principio de oportunidad, claramente tenemos que darle alternativas de protección también, no solo a él, sino también a su familia, porque es que claramente son personas vulnerables dentro de la sociedad, y tras de esto debe haber un elemento de mucho poder que fácilmente puede afectarlos a ellos en pro de que no logremos el propósito que tenemos, y es saber quién es el hombre de atrás, o cuál es ese elemento robusto y potente de atrás que quiso desestabilizarnos como sociedad de esta manera. Doctor Mejía, importante aclarar esto, que para que la gente no desinforme, que es que no se estaba creando una ley ayer para este caso específico, sino que la norma existe y se ha aplicado siempre para los casos donde hay menores involucrados. Pero tengo una pregunta, ¿aquí en Colombia funciona también eso de juzgar a un menor como adulto en determinados casos? Uno lo ve a veces en las películas y no sé si se aplica aquí también. Germán, no, acá en Colombia no tenemos ese tipo de instituciones. Son instituciones de unos modelos jurídicos mucho más pragmáticos, que de alguna manera participan de esas discusiones internacionales del mundo occidental, de ese mundo que nosotros llamamos civilizado, pero que muchas veces no ratifican las posiciones de esos instrumentos internacionales, en los que de alguna manera son un poquito como acomodados. Es decir, sí, nosotros vamos a seguir la orientación de ustedes, pero en última no ratificamos nada, y vamos a tener la autonomía para definir en qué casos sí consideramos prudente aplicar las medidas que ustedes sugieren, y en qué casos nosotros vamos a ser autónomos para aplicar unas más extremas y más radicales. Particularmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando una persona menor de edad comete un delito, sobre todo un delito grave, un delito atroz, pues se presentan algunas, dentro de ese análisis probatorio, se presentan algunas pericias que le indican a los juzgadores que esa persona ya tenía una madurez psicológica que le permitía ya comportarse de una manera distinta, determinarse en función de lo que la norma mandaba, y bajo esa perspectiva se le permite que sean sancionados como adultos. Acá en Colombia nosotros no tenemos ese esquema, nosotros no tenemos implementada esa institución, tenemos unos criterios más o menos objetivos que establecen es que la persona entre los 14 y los 18 años tiene responsabilidad penal, sí, pero que las sanciones no van a ser retributivas
o con contenido de castigo, sino que van a ser unas sanciones pedagógicas cuyo propósito u objetivo es simplemente formar a ese menor para que esté en unas mejores condiciones para afrontar su vida a futuro dentro de la sociedad. A no ser que haya una reforma, como están proponiendo algunos congresistas, y se baje la edad de responsabilidad. Porque algunos dicen que es que esta norma nuestra es anacrónica, porque hoy el nivel de madurez de nuestros muchachos es distinto al nivel de madurez cuando se crearon estas normas. Sí, esa es una discusión que existe. Yo creería que cada que se presenta un evento que mueve la fibra, se abre el espacio para esa discusión. Yo creo que es una discusión que no tiene mucho eco realmente y que en caso de que llegara a prosperar en el legislativo, pensaría yo que la Corte Constitucional no le va a dar vía libre justamente por esos instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que se supone que son normas que están en un ámbito jerárquico mucho mayor al de la ley. Entonces creería que tampoco. Mauricio Mejía, abogado penalista, docente universitario, gracias, nos da mucha claridad, es usted absolutamente preciso y eso entonces nos ayuda a entender. Muchísimas gracias, Mauricio Mejía Urrea. Roger, gracias a ustedes por la invitación, saben que cuentan conmigo en el momento que lo requieran, muy amables. Gracias, que tan bueno, y es pensando en nuestros internautas y televidentes, porque por esa claridad y esas precisiones que nos da, pues, hombre, no hay más vuelta de hoja que por lo menos reflexionar, reaccionar. Uy, ojo, que no me manipulen, voy a emplear otra expresión prosaica, muy propia nuestra, que suena hasta maluco, pero bueno, que no me meten el dedo a la boca. Que yo vi en clase del canal.co a un abogado muy prestigioso llamado Mauricio Mejía Urrea diciendo esto, no opinando, sino con base en